En este video resolveremos el problema 4 de la sección de ejercicios 6.1. El problema 4 dice: calcule la longitud de arco de la recta 5x menos 2y igual con 10 entre sus intersecciones x, y. Utilice la fórmula de longitud de arco y el teorema de Pitágoras para comprobar su resultado. En la pantalla podemos ver la gráfica de la ecuación 5x menos 2y igual con 10. Y de color verde podemos ver el segmento del que se quiere calcular su longitud de arco, que es el segmento que va del punto en el que se intersecta al eje Y hasta el punto en el que se intersecta al eje X. Lo primero que vamos a calcular son los puntos de intersección. Para el punto 1 podemos ver que va a tener componentes x, y. En x es la componente 0, ya que al estar sobre el eje Y tenemos 0 unidades sobre el eje X y nos falta calcular quién es la componente en Y. Para ello nos fijamos en la ecuación de la recta, que es 5x menos 2y igual con 10. Evaluamos en la ecuación para x igual con 0 y vamos a tener 5 veces 0 menos 2y igual con 10. 5 por 0, 0. Menos 2y igual con 10, menos 2y igual con 10. Como el 2 está multiplicando, pasa dividiendo. 10 entre menos 2 y eso nos queda igual a menos 5. Quiere decir que el punto 1 es de la forma 0, menos 5. Entonces el punto es 0, menos 5. Ahora para el punto 2 podemos ver que es de la forma x, y en y la altura de ese punto es 0 porque está sobre el eje X. Para calcular ese punto utilizamos nuevamente la ecuación 5x menos 2y igual con 10 y evaluamos en y igual con 0 para encontrar el valor de x. Tenemos 5x menos 2 por 0 igual con 10. 5x menos 0 es igual con 10. 5x es igual con 10. Como el 5 está multiplicando, pasa dividiendo. 10 entre 5, eso nos da 2. Quiere decir que las coordenadas del punto 2 son 2, 0. Y lo escribimos en nuestro dibujo, 2, 0, que podemos ver coincide con el dibujo de la gráfica. Entonces ya tenemos los dos puntos en los que se intersecta esa recta. Ahora procedemos a calcular la longitud de arco. Para ello recordemos que tenemos dos fórmulas con las cuales podemos calcular la longitud de arco, dado que tenemos la ecuación en su forma cartesiana. La primera nos dice que si tenemos a la función de la forma y igual a f de x con x en un intervalo a b, en ese caso la longitud de arco está dado por la integral de a b de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y con respecto de x al cuadrado e integramos respecto de x. El segundo caso es si tenemos a la función de la forma x igual a g de y con y en un intervalo entre c y d. En ese caso la longitud de arco es igual a la integral de c a d de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de x con respecto de y al cuadrado e integramos respecto de x. En el primer caso debemos de tener a y despejada. En el segundo caso debemos de tener a x despejada. Así que como nosotros tenemos la ecuación de esta forma, podemos utilizar cualquiera de las dos que se nos acomode más fácilmente. En este caso vamos a utilizar la fórmula 1, es decir, debemos de despejar a y de esta ecuación y debemos de dar el intervalo en el cual varía x para el segmento
que queremos calcular su longitud de arco. En este caso tenemos que para la fórmula 1 necesitamos primero despejar a y de la ecuación. ¿Cómo despejamos a y? Primero quitamos el término 5x, que como está sumando pasa del otro lado restando, y después necesitamos quitar el menos 2, que como está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Esto puede escribirse como 10 entre menos 2 nos da menos 5. Menos 5 entre menos 2 nos da más 5 medios por x. Esta ecuación ya está escrita de la forma en la que queremos, con y despejada. Ahora necesitamos encontrar el intervalo para x. El intervalo para x precisamente va a estar determinado por los puntos de intersección que ya calculamos, que precisamente esos puntos son los extremos del segmento del cual que queremos calcular la longitud de arco. Entonces, como podemos ver en estos puntos, para el punto 1, 0 es su componente en x y menos 5 es su componente en y. Y para el punto 2, 2 es su componente en x y 0 es su componente en y. Nos vamos a fijar únicamente en las componentes en x. En el punto 1 la componente en x es 0 y en el punto 2 la componente en x es 2. Quiere decir que x va de 0 a 2. X es mayor que 0 y menor que 2. Con estos datos que ya tenemos podemos aplicar esta fórmula, ¿no? Porque ya tenemos a y despejada y a su vez tenemos el intervalo en el que varía x. Además necesitamos calcular quién es la derivada de y con respecto de x. En la fórmula nos pide calcular f' de x, que es la derivada de y con respecto de x. Es decir, debemos calcular aquí la derivada de esta función respecto de x. Es igual a la derivada con respecto de x de esta función, es decir, de menos 5 más 5 medios x. Y esto es igual a la derivada con respecto de x de menos 5 más la derivada con respecto de x de 5 medios de x. Esto es igual, la derivada de una constante siempre es 0, más las constantes salen de la derivada, es decir, 5 medios la derivada con respecto de x de la función x, y esto es igual a 5 medios. La derivada de x con respecto de x es 1, por lo tanto nos queda 5 medios. Esto ya es el otro elemento que necesitamos para nuestra fórmula de longitud de arco. En esta fórmula de longitud de arco tenemos que a es igual a 0 y b es igual a 2, que digamos que es el intervalo en el que varía x. Entonces con eso ya tendríamos todos los elementos que necesitamos para sustituir en nuestra fórmula de longitud de arco. En este caso nuestra fórmula de longitud de arco nos quedaría como la integral, aquí dice, de a b. ¿Quién es a? A vale 0, b vale 2 de la raíz cuadrada de 1 más, y nos dice que debemos tener la derivada de y con respecto de x, o bien f' de x, que aquí calculamos vale 5 medios, entonces es 5 medios, y esa derivada debe estar elevada al cuadrado, entonces le colocamos su cuadrado y eso debemos integrarlo con respecto de x. Tenemos que esa integral es igual a la integral de 0 a 2 de la raíz cuadrada de 1 más 5 medios al cuadrado. Es como si tuviéramos 5 medios por 5 medios, y eso es igual a 5 por 5, 25, 2 por 2, 4, 25 cuartos. Entonces aquí tenemos 25 cuartos e integramos con respecto de x. Eso es igual a la integral de 0 a 2 de la raíz cuadrada. El 1 más 25 cuartos lo podemos escribir al 1 como 4 cuartos más 25 cuartos, y eso nos da 29 cuartos.
Aquí tendríamos 29 cuartos e integramos con respecto de x. Como la raíz de 29 cuartos es una constante, la podemos sacar de la integral. 29 cuartos, la integral de 0 a 2 en dx. Para calcular esta integral definida, necesito encontrar una antiderivada de esta función. Aquí es como si tuviera una constante. Entonces, y una vez calculada esa antiderivada, la debo evaluar en el límite superior menos en el límite inferior. Entonces ya sabemos que la antiderivada del dx es la misma x, quiere decir que x es la antiderivada de esta función. Por lo tanto debemos evaluarla de 0 a 2. Esto es igual a la raíz de 29 cuartos. Toda esta función evaluada en 2, que sería 2, menos toda esta función evaluada en 0, que sería 0. Esto nos queda igual a raíz de 29 cuartos por 2. Y esto es igual a 2 veces la raíz de 29 cuartos. La raíz de una fracción es la fracción de las raíces, es decir, puedo escribir raíz de 29 entre raíz de 4. Eso es igual a 2 veces raíz de 29 entre raíz de 4 es 2. 2 entre 2 nos da 1 y entonces nos queda únicamente raíz de 29. Y este ya sería nuestro resultado, es decir, la longitud de arco. Ahora vamos a comprobar nuestro resultado utilizando el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que si tenemos un triángulo rectángulo con catetos A, B e hipotenusa C, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, que si hacemos A cuadrada más B cuadrada, eso nos da C cuadrada, es decir, la hipotenusa. Como podemos observar en nuestro dibujo del segmento que queremos calcular su longitud, entre el segmento ese de color verde y los ejes del plano cartesiano se forma un triángulo rectángulo. Este es el ángulo recto. Entonces, este de aquí, este lado de aquí, se puede considerar como un cateto A. Y este lado de aquí se puede considerar como un cateto B, y el segmento de color verde se puede considerar como la hipotenusa, es decir, la variable C. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, podríamos encontrar el valor de la longitud de C. Esto vale A, de acuerdo a nuestra figura. A vale lo que vale la componente en X del punto 2. La componente en X del punto 2 vale 2. Quiere decir que A vale 2. ¿Cuánto vale B? B vale la componente en Y, esta longitud de aquí, pero en valor absoluto, porque aquí no vamos a considerar que el triángulo está debajo del eje. Únicamente vamos a considerar que trata de un triángulo. B vale 5, y a partir de eso debemos encontrar cuánto vale C cuadrada, de acuerdo al teorema de Pitágoras, es igual a A cuadrada más B cuadrada. Cuadrada vale, A dijimos que valía 2, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, 2 más B cuadrada, que vale 5 al cuadrado. Entonces C cuadrada es igual a 2 al cuadrado es 4, más 5 al cuadrado es 25. Entonces C cuadrada vale 29. C es igual a la raíz de 29. Y como podemos ver, es el mismo valor que obtuvimos con la fórmula de longitud de arco. Con eso estamos comprobando nuestro resultado. Con eso hemos terminado de resolver el problema 4.